Bueno, el libro busca mostrar la relevancia de las emociones en la política desde un punto de vista un poco distinto a cómo se acostumbra en el debate o en la conversación más cotidiana, en ese tipo de frases del tipo, no, la gente vota con el corazón y no con la cabeza, la gente no usa la cabeza para votar, ¿no? O sea, todo ese tipo de frases que estamos muy acostumbrados son frases que están basadas en una corriente filosófica específica que divorcia la racionalidad de la emocionalidad. Y el libro se basa en otras corrientes filosóficas, sociológicas, antropológicas, que trabajan cómo están interactuando las emociones y las racionalidades y cómo las emociones no son irracionales. O sea, si un Estado X comete un crimen contra una persona cercana a vos, vos estás indignado, cualquiera, ¿no? Un Estado comete un crimen contra una persona y sus familiares se indignan, y esa indignación es racional y emocional al mismo tiempo. O sea, no. O si yo sufro una desgracia, lloro, y ese llanto no es irracional, es racional. O sea, es más irracional, digamos, o tengo más problemas en todo caso si no puedo llorar frente a una desgracia. Entonces, lo que intenta decir el libro es que hay una cantidad enorme de transformaciones de todo tipo que tienen un impacto sobre las formas de sentir el mundo, de ver el mundo, de significar el mundo, y que lo que han cambiado de manera drástica en los últimos años, en distintas velocidades en diferentes países, pero en Europa y en las Américas bastante abarcativamente, son justamente las configuraciones de emociones, es decir, conjuntos de emociones que tienen vínculos entre sí. Por eso la idea del paisaje es que en el paisaje hay muchos elementos, ¿no? Qué sé yo, no sé, el mar, la montaña, la arena, el pasto, las palmeras, los árboles, el cielo, el sol, la luna, no sé, hay un montón de elementos del paisaje, los seres humanos, los animales, la flora, la fauna, lo que quieras, y el paisaje es una articulación de, de elementos. Yo sí aclaro en el libro que no uso el término de paisaje como si fuera una fotografía. Los paisajes emocionales son más bien una película, o sea, siempre tienen historia, están transformándose, están en proceso, pero sí hay un cambio drástico desde una sociedad que existió en años previos, que se basaba un poco en la pregunta de cómo podemos vivir mejor colectivamente, a una sociedad que se basa un poco en la pregunta de cómo puedo hacer yo para vivir mejor aunque aplaste a los demás. Y cómo eh, aunque no pueda vivir mejor, la sensación de la motosierra y de aplastar a los demás y de cumplir con el pedido de los funcionarios públicos que exigían que no vayamos a llevar un plato de sopa a los que se morían de frío en las calles de Buenos Aires, eso te hace sentir mejor. O sea, en vez de hacerte sentir mejor, como en la tradición cristiana o de todas las religiones, llevar el plato de sopa al que muere de hambre te hace sentir mejor, y ahora te están diciendo que no, que te sientas mejor absteniéndote de ayudar al que está muriendo en la calle. Entonces, para que vos estés apoyando a través del voto a quienes te piden eso, y para que esas personas sigan cobrando un salario que pagás vos, yo y todos los que me están escuchando, y siguen en sus cargos, o son ascendidos y promovidos incluso, bueno, es porque algo ha cambiado. O sea, en un mundo distinto, una persona que pide la abstención de todo tipo de solidaridad más básica con el que está muriendo de hambre, no puede seguir cobrando un salario que pagamos todos. Sí, bueno, primero que hay teorías sociales, digamos, con mucho tiempo, mucha tradición, que plantean algo así como que existirían intereses históricos de las clases populares. Entonces las clases populares querrían, vamos a suponer, no sé, la socialización de los medios de producción. ¿De verdad? O sea, yo no sé dónde, o por qué, o cuándo, no sé. O sea, no es algo que yo vea. Pero bueno,
Después pasamos a otras teorías que las escuchamos todos cotidianamente, que es que hay un interés de todas las personas siempre, que es tener un poquito más de plata en el bolsillo. Entonces el gobierno que logra que la gente tenga un poquito más de plata en el bolsillo va a ser apoyado y aquel que no, no. Y sin embargo, lo que yo trato de mostrar en el libro es que la construcción de los intereses es, primero que es una construcción, por lo tanto no es algo que yo pueda saber antes de mirar la situación, de interactuar con las personas, de investigar. Los intereses no están escritos en manual del siglo XIX, son algo que se investiga en cada contexto histórico. ¿Por qué? Primero, porque en una sociedad donde hay inflación del 250-300%, puede haber gente que diga, yo estoy dispuesta a ganar un poquito menos de plata, a tener menos plata en el bolsillo, si me sacan la inflación. Que después se la saque la inflación o no, cómo, cuánto, es otro tema. Ahora, que hay gente dispuesta a decir, bueno, aunque baje un poquito mi poder adquisitivo, quiero tener un poco más de certidumbre económica, es algo seguro. En la Argentina pasó eso. Segundo, en otros países, quizás en Argentina, pero seguro en El Salvador, hubo gente que dijo, yo prefiero perder derechos, pero estar seguro de que mi hijo vuelve a la noche y no lo matan en la calle. Entonces, por ejemplo, para las fuerzas democráticas por la justicia social, hay una pregunta fuerte que es, ¿podríamos creer que desear que mi hijo llegue vivo a mi casa a la noche es una concepción de derecha? ¿O es algo normal? Y lo anormal es que las fuerzas progresistas no hayan asumido esa agenda. Porque lo anormal es que las fuerzas progresistas no hayan podido instituir un orden justo, de convivencia, de paz, donde aquel que pone en riesgo la vida de los demás sale de escena y cumple con la ley y va preso, lo que fuera, pero no se le permite la autodegradación de llegar a poner en riesgo o terminar con la vida de otro ser humano. Entonces, en la medida en que la seguridad se convirtió en un tema, en un obstáculo epistemológico, las fuerzas progresistas no pueden pensar eso, porque tienen análisis hipersociologizantes que no tienen que ver con los intereses reales de las personas de carne y hueso, bueno, van tomando distancia. Entonces toman distancia porque no aparece la palabra inflación en los últimos años. Cuando gobernó el Frente de Todos, la inflación no era un tema de agenda. Y hace un año y medio perdió la elección UP y hasta ahora ninguno de sus máximos dirigentes dijo la palabra inflación. Es un problema. O sea, lo que quiero decir es que Milei, que fue el único candidato que habló de inflación, porque Bullrich dijo, no, yo de economía no hablo, va a hablar Melconian, lo cual en términos de comunicación política es una operación medio difícil. O sea, un candidato a presidente no habla de inflación, de economía, habla otro, es rarísimo eso. Pero hubo 3 candidatos con posibilidades y solo uno hablaba de inflación, que era lo que le preocupaba a la mayoría de los argentinos. O sea, no es tan raro que haya ganado el único que hablaba de lo único que le interesaba a la mayoría de los argentinos. Obviamente, muchísimos otros que tenemos una formación fuertemente democrática sabíamos lo que eso representaba más allá de las tácticas electorales y las tácticas de campaña y estábamos parados en otro lugar. Pero a mí no me sorprende que la sociedad le haya dado la espalda a aquellos que le habían dado la espalda a la sociedad. Porque ahí también hay un tema emocional. Una de las cosas que yo planteo en el libro es que siempre la pregunta es ¿por qué lo apoyan a Milei? ¿Qué hizo Milei para que lo apoyen? Si Milei hace todo lo contrario, hace todo para que no lo apoyen porque la gente perdió dinero, perdió ingresos, etcétera, etcétera. Y yo pregunto, ¿y qué hacen los otros, los que no son Milei, para que no lo apoyen a Milei? Porque cuando la gente mira a Milei y empieza a tener dudas, como sucede con el voto moderado a Milei, después mira lo que no es Milei. Y eso lo reafirma bastante en apoyar a Milei. Y yo, que soy un opositor al gobierno, por mi formación, por mi trayectoria, por lo que yo soy y por lo que es el gobierno,
veo esa ausencia, no de opositores que votan en contra de los proyectos de ley del gobierno, que eso está muy bien, veo la ausencia de una oposición política, de una alternativa política. Y eso, no, eso está vinculado con los intereses y con esta concepción de intereses, pero también está vinculado a la falta de empatía. Sí, claramente el desencanto o la desilusión son fenómenos muy, muy centrales en la emergencia de la extrema derecha. En el caso de la Argentina, todos sabemos que la democracia... Nosotros venimos de los 40 mejores años de convivencia democrática de la Argentina. Mucha gente me lo cuestiona, no, pero hubo muchos problemas de convivencia, hubo violencia estatal, hubo represión, hubo muertos. Es verdad, ¿no? Eso yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que en esos 40 años hubo menos muertos a mano del Estado que en todos los 40 años que vos quieras contar antes. Eso es lo que estoy diciendo. Y que hay menos muertos en esos 40 años en Argentina que en esos 40 años en México, en Brasil, en Chile y en otros países. Eso es lo que estoy diciendo. Y al mismo tiempo venimos a vivir los 50 peores años de la economía argentina. De cualquiera 50 años que vos quieras tomar. Tomar los 50 años que vos quieras de la historia económica argentina, estos son los peores 50. Ahora, ¿qué pasa? La democracia argentina nace con la promesa del bienestar social. Con la democracia se come, se cura y se educa, que es algo que podríamos, querríamos todos, sí, pero no. O sea, por mil razones, que es muy complejo explicar porque son décadas distintas, procesos económicos distintos, incluso los grandes intentos de reconstrucción industrial de la Argentina, de un Estado más presente, más eficaz, etcétera, llegaron a reconstruir una parte, pero no llegaron a reconstruir todo y tuvieron otros problemas de sostenibilidad macroeconómica. Ahora, eso, como bien se comentaba, eso también afecta a Europa, porque Europa también implica, en dos sentidos, la democracia es una democracia que genera bienestar y la Unión Europea es una unión para maximizar ese bienestar. Y hoy hay un desencanto. ¿Cuánto es ese desencanto? ¿Hasta dónde puede llegar? Es lo que están discutiendo no solo la política, sino las sociedades europeas a través de sus procesos de votación. ¿Cuán capaz es la democracia de reconstituirse a sí misma y tener un proyecto de bienestar social? No sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy no existe ese proyecto. Como proyecto de futuro. Te pueden decir, no, porque en la década, en el 45, en los 30 años gloriosos, sí, está bien, pero hoy nadie puede creer que se pueda volver al pasado. O sea, ¿cómo se hace ahora? Y por ejemplo, en el caso argentino, donde nadie, ningún líder político de la oposición habla de inflación, uno dice, bueno, una sociedad podría estar, la sociedad argentina podría estar muy dispuesta a escuchar cómo es construir un proyecto de país con justicia social sin inflación. Pero nadie habla de eso. Es como un vacío, ¿no? Entonces, ahí hay toda una dimensión relacional que es muy importante considerar y que se ve también en el caso europeo, se ve en gran medida también en el caso estadounidense, donde hay otros desencantos también en juego que hacen que el fortalecimiento de la extrema derecha y como en realidad hay un cambio más general de las sensibilidades, de los paisajes emocionales, yo diría que cualquier país de Europa y cualquier país de América puede, digamos, estos nuevos paisajes emocionales y estas nuevas formas de interpretación pueden llegar. ¿Por qué? Porque lo podés ver en un caso muy fuerte. El gobierno de Lula es relativamente exitoso en términos económicos. Sin embargo, está cayendo en las encuestas. ¿Por qué? Porque no todo es platita en el bolsillo, sino que es la interpretación y la significación de la platita en el bolsillo. Pero, lamentablemente, la mayoría de los economistas heterodoxos y la mayoría de los analistas políticos no sabe que existe la semiótica. Hay toda una tradición de preguntarse si es todo economía o si la economía no importa. La tercera posición no es un equilibrio, es decir, bueno, importa, pero no tan, sino que es
es que la economía está intrincada con los significados de la economía. O sea, la moneda, el peso, el dólar, la inflación, etcétera, todo eso tiene un significado específico. Por ejemplo, a mí me pasó dar conferencias fuera de la Argentina, en países con 3-4% de inflación anual, y decir, bueno, les quiero explicar que la inflación, en el caso argentino, ustedes no tienen inflación, y la platea dice, ¿cómo que no? Acá sí que hay inflación. Sí, está bien, tienen 4% anual. Yo les pido disculpas, pero para los argentinos 4% anual no es inflación. Pero para ustedes sí, yo entiendo que para ustedes sí, pero para nosotros no. O sea que los significados de qué es inflación, Biden fue muy castigado por la inflación, porque había tenido 9% anual en un año muy ligado a la pandemia pospandemia. Y eso fue fulminante, fue muy grave para Biden. Entonces, todo el planeta estuvo preocupado con la inflación pospandemia. Bueno, pero una cosa es que estuvieron preocupados, estaban en una inflación que amenazaba llegar a 2 dígitos, tomaron medidas y la volvieron a llevar a niveles por abajo de 5, 3, 2. Quiero decir, ¿qué es desempleo alto? Y depende, porque hay países con niveles de informalidad tan gigantescos que nunca hay desempleo. Vos no tenés empleo, salís a vender a la calle. No vendés nada, pero técnicamente vos no estás desempleada, sos trabajadora informal. Pasás a ser parte de uno de los grandes cambios sociológicos de las últimas décadas, que es lo que se llama el surgimiento del precariato, el surgimiento de una nueva clase trabajadora que no es asalariada, que no es formalizada, que no tiene relación de dependencia, sino que trabaja a través de mecanismos de autoexplotación, ¿no? Y que es uno de los grandes cambios que está vinculado a estos cambios también en los planos emocionales. Ahora podemos volver sobre eso, pero para seguir con el tema de los binarismos, yo creo que todo el tiempo los razonamientos y las estructuras de los razonamientos de gran parte de las fuerzas democráticas por la justicia social, que son las que más me interesan, porque son las únicas que tienen capacidad en última instancia de sacar a esta sociedad y a otras sociedades de estos riesgos antidemocráticos tan grandes. Muchas veces su forma de razonamiento son muy binarios, poco informados de los debates contemporáneos en las ciencias sociales, en las formas en que se construye lo político, no solo que se obtienen votos, porque obtener votos es algo que quizás saben o creen que saben mejor, pero la construcción política sostenible en el largo plazo es algo que por lo menos todos tenemos derecho a preguntarnos quién sabe acerca de eso, porque nadie tuvo grandes pruebas de largo plazo. Claro, el libro es un libro que toma el conjunto de casos de las extremas derechas de Europa y América, con muy fuerte información sobre Estados Unidos, sobre Brasil, y dedica el último capítulo a Argentina. Y en el capítulo argentino, bueno, hay muchísimas especificidades. Efectivamente yo planteé una tesis que es que la pandemia en Argentina fue vivida como una experiencia traumática. Eso implica que el conjunto múltiple de pérdidas que hubo en la pandemia generó un dolor persistente que no se va a deshacer fácilmente, ni de un día para otro, ni por el mero paso del tiempo, y que entra en serie con por lo menos otros 4 grandes dolores o traumas previos de la sociedad, que son el terrorismo de Estado, Malvinas, la hiperinflación y el 2001. Entran en serie porque son dolores de la sociedad, no porque después cuáles son sus relaciones es parte de lo que hay que trabajar y de lo que hay que analizar. Pero yo ya había escrito textos planteando sobre esos 4 traumas y ahora encuentro que hay otro trauma y que la política y lo político no están exentos de los dolores generados por esos traumas, de las emociones producidas por esos traumas, donde muchos de esos traumas están vinculados a la desilusión. Por ejemplo, Malvinas es un evento de desilusión, el 2001 es otro evento de desilusión.
Podríamos preguntarnos hasta qué punto el 89 para una parte de la sociedad fue un evento de desilusión o no. Digamos, no lo investigué eso en particular, pero sí cómo pasamos de una escena de pater familias, de un presidente que era el protector de la sociedad, que tenía un apoyo contundente, a la escena de la foto de Olivos como escena de la desilusión, para no hablar de todo lo que pasó este año, este último año, digamos, donde hubo otros cuestionamientos. Ya veremos cuáles son fehacientes o no, pero ya el solo hecho de la palabra pública, de ese tipo de cuestionamientos, produce dolor. El dolor es decir, los hechos no sabemos cuáles son reales o no, porque la justicia todavía no determinó, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista jurídico no sabemos. Desde un punto de vista antropológico sabemos que generó dolor. Porque la mayor parte de este libro la escribí gracias a una beca que tuve en México, volví a Buenos Aires y cuando yo volví a Buenos Aires fueron las principales denuncias sobre violencia de género, etcétera, etcétera. Y yo en ese momento empecé a asistir a varios focus group y quienes habían votado a UP en el 2003 hablaban de orfandad y hablaban de desamparo. O sea, yo decía, bueno, hubo un shock que produjo nuevos elementos del paisaje emocional, porque la orfandad es parte del paisaje emocional, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay muchos elementos para considerar. ¿Qué es lo que canalizó Milei? Milei canalizó esos paisajes que tienen que ver con la bronca, el hartazgo, la desilusión, el resentimiento, el odio, ¿no? Son un montón de elementos que están más trabajados en el capítulo 4 como elementos más generales de los paisajes de las ultraderechas, y en el caso argentino esos paisajes se canalizan a través de Milei principalmente, y bueno, se planteó la disputa en los términos que se planteó, y después podemos discutir muchísimos detalles, pero evidentemente los procesos macro existieron en Argentina. La informalización de los trabajadores fue brutal en el caso argentino. Estamos hablando de que tenemos casi la misma cantidad de trabajadores registrados que hace 50 años y otro tanto de trabajadores no registrados que no había. Estamos hablando de la uberización como sistema productivo de los trabajadores no registrados, de arreglate vos mismo y gestionar tu trabajo a través de las apps y a través del smartphone, es central. El proceso de lo que se llama la smartphonización, o sea, el smartphone, la smartphonización de la vida social es algo que evidentemente aquí sucede de la misma manera que sucede en otras sociedades. Todo eso son fenómenos muy consistentes, muy sólidos, basados en procesos económicos, sociales, tecnológicos, comunicacionales, que están intrincados con estos paisajes emocionales. Claro, yo mandé el libro a referato, ¿no? Porque los libros académicos generalmente son leídos por pares que opinan si se deben. Lo mandé a fin de junio del 24. Ellos lo aprobaron con sugerencias re piolas, un par de meses después. Entonces yo tuve un poco de tiempo y corregí todo lo que me pidieron y escribí unas páginas adicionales a fin del 24 que se llama Postscriptum, que analiza un poco todo este impacto de lo que sucedió en Argentina en la segunda mitad del año pasado. Uno podría cada 6 meses, al ritmo que vamos, cada 2 meses, no sé, cada 6 meses o cada año escribir otro postscriptum, digamos, ¿no? Hoy, si tuviera que escribir un nuevo postscriptum, creo que incluiría 2 temas. Un tema argentino sería, digamos, preguntarse hasta qué punto el gobierno está empezando a chocar con algunos problemas de su propio modelo económico, de su propio modelo de gestión, de su propio modelo de comunicación. O sea,
si un asesor interrumpe al presidente en el medio de una entrevista y queda un poco al desnudo el papel del periodista, eso no tiene que ver con si el dólar está barato o caro. Eso tiene que ver con problemas de comunicación y de la gestión de la comunicación. ¿Se entiende lo que digo? O sea, sí, podemos discutir. El dólar seguro que está muy barato y por eso la Argentina está muy cara. Y eso le quita mucha competitividad a la Argentina, etcétera. Pero hay otros problemas. O sea, la decisión de dar un discurso antidiversidades en Davos fue una decisión política que no tiene nada que ver con el modelo económico. Y fue negativa para el gobierno argentino. ¿Por qué? Bueno, eso no por mí, digamos, sino por lo que dijeron The Economist, The New York Times, etcétera, sobre eso y sobre cripto, ¿no? El fenómeno Libra cripto, que, insisto, no tiene que ver con la motosierra. ¿Cuál es la relación entre Libra cripto y motosierra? No hay. O sí, habría que encontrarla, pero quiero decir, podría haber motosierra sin Libra cripto. Pero Libra cripto, ¡boom! Fue fuerte, ¿no? Y tiene repercusiones más allá. Entonces, ese es un tema. El otro tema es la asunción de Trump. Porque bueno, es una asunción, eso de vamos a hacer lo mismo pero más rápido, que había dicho Mauricio Macri, parece como si Trump lo estuviera haciendo, pero a una velocidad supersónica, ¿no? Porque tomó gigantescas decisiones en todos los órdenes en muy poco tiempo. Y si bien la justicia estadounidense es súper compleja, él tiene mayoría, hay una mayoría conservadora en la corte que eso lo favorece, pero eso tampoco es automático, o sea, tampoco no funciona al estilo de algunos países de América Latina donde listo, es una mayoría automática, no funciona así, y además hay otras instancias judiciales, etcétera. Entonces ahí hay una complejidad, pero tiene mayoría en el Parlamento, etcétera, ¿no? Y bueno, y está diciendo cosas que habrá que ver. Esta frase del tipo, bueno, Gaza va a ser nuestra, Groenlandia va a ser nuestra, digamos, son frases mayores, no son frases menores. Es decir, una posibilidad es que queden como puras frases y no pase nada, y entonces quedará en ese registro, pero si pasa, ¿qué pasa? Y Putin y Zelensky y Europa, ¿qué pasa? ¿No? O sea, de Europa, este es el epicentro de discusión en Europa, es qué pasa con Europa a partir de la asunción de Trump. ¿Por qué? Porque toda la defensa militar de Europa frente a cualquier amenaza dependía exclusivamente, no exclusivamente, pero principalmente de Estados Unidos, y eso dejó de existir. Entonces, si se quiere, paradójicamente hay una reacción europeísta, pro-Europa, de fuerzas que son algunas no de ultraderecha, pero sí de derecha, pero que, digamos, al estilo Churchill, digamos, dicen, bueno, pero no, o sea, no van a entrar acá, no van a entrar, o sea, hasta dónde va a entrar uno o el otro, etcétera, los riesgos militares, etcétera, en un contexto de este tipo. El tema de los migrantes, el tema de los aranceles, el tema de la guerra comercial, el tema del fin de la globalización, son una cantidad enorme de temas que se abren como grandes preguntas que no se pueden responder a priori. Hay que responderlas con el proceso histórico, ir viendo cómo los actores y las actrices van tejiendo ese nuevo mundo en el que estamos. Lo que sí creo que hay un punto que el libro lo plantea bien al inicio, y yo lo sigo sosteniendo. La primera vez lo escribí en Anfibia, en la revista de la Universidad Nacional de San Martín. Y cuando ganó Trump las elecciones, yo escribí que empezaba una nueva época. Y la verdad que estoy convencido de que cuando ganó Trump empezó una nueva época. La primera vez, en 2016, y esa época va llegando. Y una época quiere decir que los argentinos no estamos ante un tema que es el gobierno de Milei. Los argentinos estamos ante un tema que es la existencia de la ultraderecha de masas en Argentina, que es algo que, incluso si el gobierno de Milei no funcionara bien, eso trascendería, como en el caso de Brasil, o sea, Trump perdió y la ultraderecha siguió, y Trump ganó.
Y Bolsonaro perdió, pero la ultraderecha es de masas en Brasil. Entonces hay un fenómeno que es que cambió la época, cambió el escenario político por mucho tiempo. Y eso no es circunstancial y eso no es el triunfo en una elección. Eso es un proceso de más largo alcance y solo, como diría el gran filósofo Spinoza, a un determinado afecto, a un determinado paisaje emocional, podríamos decir con la paráfrasis del libro, hay que oponerle un afecto contrario tan o más contundente que pueda contrarrestar el afecto inicial. O sea, un paisaje emocional tiene que ser contrapuesto con un paisaje emocional de otras características opuesto, que implique una nueva ética, un nuevo proyecto, un nuevo horizonte, una nueva imaginación, una nueva sensibilidad. Y eso es un proceso que no depende de una o dos personas, es un proceso colectivo que se va a ir tejiendo y que es lo que puede permitir abrir las puertas hacia la imaginación de una sociedad más democrática y más igualitaria. Yo creo que Paisajes Emocionales, como casi todos los libros que yo escribo, está dirigido a los que les gusta leer libros. Yo digo que a los que no les gusta, yo no escribo libros para los que no leen libros, porque sería un contrasentido. Pero tampoco escribo libros para mis colegas. En general, si quiero escribir para mis colegas, escribo artículos académicos. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay revistas especializadas en antropología que las personas que no son antropólogas no leen, y yo ahí escribo para mis colegas, en otro tipo de debates más técnicos, podríamos decir. Pero cuando escribo libros, escribo para el que le gusta leer libros. Este es un libro que se lee muy fácil. Es un libro que tiene una lectura. Te puede gustar o no, podés estar de acuerdo o no, pero entendés sus tesis, entendés las preguntas, entendés los postulados. Yo creo que el aporte, además de plantear que estamos viviendo una nueva época, que es una época donde aparece la derecha extrema de manera masiva, y cuáles son las causas de eso, creo que el aporte del libro es decir, si no entendemos el papel de las emociones, no vamos a poder construir una política democrática con justicia social que contrarreste la potencia de la derecha extrema.